En este video quiero hablar en base a mi experiencia. Contando este año, son ya 4 veces en las que he viajado a Tailandia, principalmente a Bangkok. Y quisiera hablar de 5 cosas que deberías tomar en cuenta antes de viajar. Antes de continuar, si consideras que mi contenido es útil, no olvides que puedes apoyarme con un like y suscribiéndote también al canal. Activas la campanita y podrás recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Es importante revisar si tu país necesita una visa para poder ingresar a Tailandia. No todos los países de Latinoamérica están exentos a ello. En el caso de Perú, Chile y Argentina, podemos ingresar sin visa por 90 días. Entiendo que España también tiene la posibilidad de poder ingresar por 30 días sin visa. Distintos son los casos de México, que necesita pagar por una visa on arrival, que en verdad es un trámite bastante sencillo. Simplemente tienes que gestionar la visa previa y la recoges o te la estampan en el aeropuerto. Y todos los otros países latinos que no he mencionado son países que necesitan tramitar una visa de turista para poder ingresar al territorio del Reino de Tailandia, ¿no? Entonces, de todas formas, yo te aconsejo que revises en la página web de tu consulado si necesitas tramitar la visa o qué requisitos necesitas para poder hacerlo, ¿no? También tienes que tomar en consideración que los viajeros sudamericanos que provengan de zonas afectadas por la fiebre amarilla deben contar con su certificado de vacunación. ¿Y cuáles son las zonas afectadas? Pues lo estoy poniendo en la pantalla para que puedan observar. Sin embargo, según el mapa, mi ciudad no está dentro de estas zonas afectadas. Pero en el año 2017, la primera vez que yo viajé a Tailandia, me obligaron a vacunarme en el aeropuerto de Don Muang para poder ingresar al país. Simplemente vieron que venía de Perú y que necesitaba el certificado de vacunación. Yo en ese momento no sabía, yo viajé sin conocer, así que simplemente acepté. Cada uno es libre de discutir e indicar que no viene de tal zona afectada, pero al final la decisión es del funcionario de migración, ¿no? De dejarte pasar o no. Así que mi recomendación es, si eres de Sudamérica, mejor vacúnate contra la fiebre amarilla. Y de esa forma te evitas cualquier tipo de inconvenientes. Mi último ingreso fue a finales de febrero de 2023 y nuevamente me pidieron el certificado de vacunación. Ahora, como comenté anteriormente, yo tuve que vacunarme llegando a Tailandia la primera vez que viajé. El costo de la vacuna en el aeropuerto me parece que fue de 30 o 35 dólares. Y el certificado te dura 10 años. Si por ahí en tu país tienes la posibilidad de obtener la vacuna gratuita, yo sería de la idea que lo aproveches. Pero por la experiencia que tuve, yo no te recomendaría que te vacunes llegando. Yo tuve efectos secundarios ese primer día. Estuve con náuseas, mareos, un poco de dolor de cabeza, incluso me invitaron a comer y no pude terminar de comer. Quería vomitar, me fui al hotel, me metí a mi cama y por eso es que si tal vez tú planeas salir, conocer el primer día, si es que te obligan a vacunarte en el aeropuerto, no te vas a sentir muy bien después. Y es normal, es parte del efecto de la vacuna. Al igual que en el caso de la vacuna del COVID, a algunos también le cayó mal. Igual depende, creo que del organismo de cada uno. Así que mi recomendación es que, de ser posible, te vacunes con anticipación y no pases ningún tipo de riesgo. Al salir del aeropuerto tienes la opción de tomar un transporte desde la zona de taxis. Me pasó el 2019 que al pisar el aeropuerto fui directamente a pedir un taxi local en la planta 1 y al llegar a mi hotel tuve que pagar lo que indicaba el taxímetro, pero aparte el taxista me pidió un adicional por salir del aeropuerto. No era mucho, creo que fueron 100 o 150 Thai bahts, ¿no? Pero que igual los tuve que pagar. Y pasó lo mismo cuando tomé un taxi de mi hotel hacia el aeropuerto. El taxista también me pidió un monto adicional, a lo que figuraba en el taxímetro. Hasta ahora no he podido averiguar si fue un cobro legal o si es a discreción de cada taxista, pero fue lo que me ocurrió ese año.
Recuerdo que la primera vez que viajé a Tailandia, la sobrina de un amigo de la familia me dijo que nunca tome un taxi desde el aeropuerto porque suelen cobrarte de más si eres extranjero. En ese caso, si quieres ver otras opciones, puedes utilizar en el aeropuerto el servicio de tren, ¿no? En este caso, vendría a ser solamente para el aeropuerto de Suvarnabhumi, ¿no? Que es el aeropuerto principal de Bangkok. En el sótano del aeropuerto vas a ver las estaciones y desde ahí te permite trasladarte a 8 estaciones distintas que tienen conexión tanto con el SkyTrain BTS y el MRT Subway, ¿no? Y ya de ahí puedes tomar otro tren a la estación cercana a tu hotel o simplemente tomar un taxi desde ahí y ir directamente, ¿no? Ya sea un taxi de la calle o un taxi por aplicación. Otras opciones que tienes también es contratar un shuttle bus desde el aeropuerto hacia distintas locaciones de hoteles. Tienes que consultar ahí dependiendo también de cada empresa. Cada empresa se dedica a llevar a distintas zonas. Y algunos hoteles incluyen dentro del paquete el traslado al hotel. Así que eso puedes verificarlo en el detalle de tu reserva o en el paquete que adquiriste. Respecto a la compra de divisas, a diferencia de otros países, puedes encontrar casas de cambio tanto en el aeropuerto como en la misma ciudad de Bangkok. Según mi experiencia, siempre he podido encontrar las mejores tasas de cambio en la casa de cambio llamada Super Rich Thailand. De todas formas, es bueno que te des una vuelta por las casas de cambio y compares si estás en el aeropuerto. Pero toma en cuenta esta casa de cambio que a mí me ha funcionado. Y por último, no quisiera dejar de comentarles sobre algunas aplicaciones que en verdad pueden ser muy útiles cuando estés en Tailandia. Una de ellas, por ejemplo, es Grab, que es una aplicación que sirve en verdad para todo. Puedes pedir un taxi, puedes pedir taxi moto, ¿no? Que es cuando viajes solo y quieras también que sea barato, puedes pedir delivery, comida, farmacias, supermercados, entre otras cosas. Es muy útil, en verdad. Después está también la aplicación Line y Line Man, ¿no? Que es del mismo grupo. Line te ofrece chat, llamadas gratis, e-wallet, también sirve para hacer pagos. Mientras que Line Man te sirve también para poder pedir delivery, comida, farmacias, supermercados, tal cual Grab. También está la aplicación de 7-Eleven que puedes ordenar delivery de todo lo que vende esta tienda por conveniencia, ¿no? Puedes pedir desde helado, comida, snacks, bebidas, incluso bebidas alcohólicas, siempre y cuando sea dentro del horario establecido, ¿no? Otra aplicación importante es AirVisual. Puedes ver el nivel de contaminación en distintos lugares, sea Bangkok u otras ciudades, y de esa forma puedes tomar tus precauciones. Si el nivel de contaminación es muy alto, es necesario que uses mascarilla, ¿no? Porque eso puede tener efectos en tu salud en el largo plazo, pero igual hay que tomar precaución sobre ello. Para el tema de viajes está Agoda, puedes ver opciones de reserva de vuelos, hoteles, alojamientos, taxi al aeropuerto. Dentro del sudeste asiático, Agoda es la aplicación más importante y la más popular, incluso por encima de Booking, Expedia, entre otros, ¿no? Puedes tomar eso también como referencia. Y otra que puedes probar también son aplicaciones que ya de por sí creo que algunos conocen. Facebook App, la gente hace muchas transacciones por ahí, busca opciones de productos, etcétera. TikTok también, hay una opción de TikTok Shop donde puedes comprar productos de Tailandia, puedes comprar snacks, cosas así. Y también está Shopee, que es una plataforma de e-commerce. Y bueno, estas plataformas tienen todo tipo de productos y siempre y cuando vayas a estar en un tiempo prolongado, tal vez sea interesante que puedas revisarlo. Y hasta acá llega el video, creo que son cosas que deberían saber antes de poder viajar o que deberían tomar en cuenta. Igual si por ahí tienen dudas o consultas o quieren saber algo más que no haya tocado en el video, pueden dejarlo en los comentarios. Si les parece útil, pueden apoyarme dándome su like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que puedan recibir
notificaciones respecto a los videos o contenido que suba. Muchas gracias. Sawadee Cap.